pendiente de subir a la clase del lunes, tanto en el aula virtual como en el Dropbox. Así que después se lo subo las dos cosas, y a la de hoy también. Como les decía, íbamos a ver hoy un ejercicio práctico que quedó pendiente, ya uno de los últimos que vamos a ver en esta etapa, uno de los últimos temas, digamos, que es el caso de el arranque escalonado, pero en este caso sería para un motor de corriente continua serie. Fíjense ustedes en el esquema que tenemos acá, tenemos el motor, o sea, el inducido, y tenemos el arrollamiento de excitación en serie con el inducido, y tenemos, bueno, nuestro paquete de, en este caso, 4 resistencias para hacer el arranque escalonado. ¿Cuál era el problema que teníamos en el caso del motor serie? No problema, pero sí complicación que teníamos en el caso de un motor serie. ¿Se acuerdan? ¿Cómo dijo, profe? Perdón, se me cortan. ¿Cuál era la complicación o la complejidad que tenía en este caso, hacer un arranque en el motor serie, a diferencia del motor shunt? Que disminuyo la excitación con ese... disminuiría el claro, par, en realidad sí, en realidad lo que va a pasar, el problema que vamos a tener acá es que tener una excitación variable. Conforme nosotros vayamos agregando o quitando resistencia, la corriente que va a circular por la bobina de excitación, que es la misma que circula por la bobina del inducido, digamos, va a ser variable, o sea, va a ir cambiando de acuerdo a lo que hagamos nosotros en el circuito. Por ende, vamos a tener que trabajar ya con características que nos da el fabricante de los polos de inducción de la máquina, cómo se comportan los polos de inducción de la máquina en función de la corriente. Esa es la complejidad que tenemos. O sea, no tenemos, como en el caso del motor shunt, una forma de determinar nuestro escalonamiento de resistencia sin recurrir a un método gráfico. Por lo que nos complica un poco la vida, porque como saben ustedes, los métodos gráficos son siempre un poco más... Bueno, hay que ser cuidadoso y hacerlo de forma meticulosa y con mucho cuidado para lograr converger directamente. También el shunt, recuerden ustedes que lo podíamos hacer por un método gráfico, o si no, directamente lo hacíamos por el método analítico, íbamos haciendo las corrientes y las tensiones, las fuerzas contraelectromotrices, y de esa forma nosotros podíamos hacer las resistencias. Así que bueno, en este caso, un ejercicio que, bueno, desde el año pasado, lo vamos a ver ahora también. Se trata de un motor de corriente continua serie que tiene 15 kW de potencia nominal, ¿sí? Tiene una tensión en bornes de 220 volts, una corriente nominal de 85 amperes y un número de vueltas nominal de 600 revoluciones por minuto. Se pide encontrar la característica mecánica natural, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los valores de resistencias adicionales que vamos a tener que colocar en nuestro circuito del inducido para llevar las velocidades a 400 revoluciones por minuto y a 200 revoluciones por minuto? Fíjense ustedes que la velocidad nominal es de 600 revoluciones por minuto, y cuando nosotros le insertamos resistencia en la rama del inducido, en este caso es una única rama, digamos, no haría falta aclarar del inducido, cuando le insertamos resistencia, evidentemente lo que estamos haciendo es disminuir la velocidad, en un caso a 400 y en otro caso a 200, pero siempre que insertemos resistencia, la velocidad va a disminuir. En este motor, y en el caso del shunt, cuando insertemos resistencia en la rama del inducido, la velocidad va a disminuir, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener que ver cuáles son las resistencias para llevar el motor a estas dos velocidades, y vamos a tener que determinar cuál es nuestro reóstato de arranque, suponiendo una corriente de arranque máxima de 2,2 veces la corriente nominal. Acá también nosotros vamos a tener que decidir cuál es la corriente máxima que queremos
en el motor y cuál es el corriente mínimo. Con alguien que está con el micrófono. Sí, yo, ingeniero, perdón. Ahí está. Bien, como les decía recién, los motores de corriente continua serie, el problema que tenemos es que toda la corriente que circula por la máquina, en definitiva termina circulando por el arrozamiento de excitación, por lo que hay que recurrir a las curvas de pares y velocidades en función de la corriente, siempre hablando en tanto por uno. Y estas serían las curvas universales para motores series de características similares a lo que estamos analizando acá arriba, ¿sí? En el caso para más de 10 kilowatts, esta que está acá por, empieza a la izquierda y después pasa arriba. Y la de hasta 10 empieza a la derecha acá y después se pasa como para abajo. Y esta sería la del par en función de la velocidad. Nosotros vamos a tener que recurrir a estas características para poder realizar el ejercicio que vamos a ver ahora. Si se acuerdan ustedes, una ecuación de equilibrio de un motor, sea un motor serie o de un motor shunt, siempre son ecuaciones sencillas. En realidad es V igual a E más I por RT, digamos, nada más que despejando y cambiando fuerza contra electromotriz por K por Phi por omega, ¿sí? Y despejando omega n, obtenemos el valor propiamente dicho de número de vueltas nominal, expresado evidentemente en radianes por segundo, omega, ¿sí? Velocidad angular. Está claro eso. Dijimos que la fuerza contra electromotriz siempre era proporcional a la velocidad de la máquina. Entonces la fuerza contra electromotriz nominal, digamos, sería para la velocidad nominal. Bueno, supongo que sí. Cualquier cosa me dice. Bueno, actualmente operando lo que nosotros hacemos es sacar factor común V sobre K por Phi y obtenemos esta fórmula que está acá. Esto para cuando el motor no tiene ninguna resistencia conectada, es decir, la característica mecánica natural, así se llama cuando no hay ninguna resistencia conectada en el circuito de la máquina. Cuando nosotros le conectamos una resistencia pasamos a tener una característica mecánica reostática que se llama, que es cuando ya tenemos una resistencia conectada, que ya vamos a ver qué pasa gráficamente con la característica mecánica. Bueno, pero entonces en el caso de que nosotros tengamos una resistencia conectada en la rama del inducido, es decir, en este caso en el motor serie, en la única rama que hay, vamos a tener la misma fórmula de recién, solo que ahora vamos a tener agregada una R sub R, ¿sí? Vamos acá arriba, R sub R sería el paquete de las 4 resistencias en este caso. ¿Cómo sale esta fórmula? Bueno, igual que la recién, la única diferencia es que en vez de ser omega n, que es la velocidad nominal de la máquina, la velocidad para la característica natural, ya ahora tenemos directamente omega, porque vamos a tener una velocidad diferente que va a ser inferior, evidentemente, porque tenemos una resistencia conectada. Entonces eso es lo que cambia. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Simplemente despejamos, dividimos esta fórmula de acá arriba para la velocidad nominal con la de la velocidad con la resistencia intercalada y despejamos omega. ¿Sí? O sea, dividimos, mejor dicho, esta sobre esta. Y despejamos y operamos un poquito y obtenemos esta fórmula que está acá resaltada en verde, que es la que vamos a utilizar después en un ratito para determinar algunas velocidades, ¿sí? Y bueno, expresándolo en unidades relativas, obtenemos esta fórmula que está acá, pero no es más que utilizar unidades, no unidades relativas, sino en tanto por uno, ¿sí? Relativa o en tanto por uno. Acá tenemos cómo sacamos esas unidades en tanto por uno. Bien, ¿cómo vamos a hacer? El primer punto, lo que decía, es que necesitamos hallar la característica mecánica natural de la máquina, ¿sí? La natural dijimos que era sin resistencia. Entonces simplemente lo que nosotros vamos a hacer es, como necesitamos saber cómo se va a ir comportando la velocidad de la máquina conforme vaya creciendo la corriente, nosotros arrancamos una corriente inicial y la misma va a ir
en realidad arrancamos una corriente grande y va decreciendo, pero a los fines prácticos vamos a hacer una tablita en la cual le vamos a ir asignando diferentes valores en tanto por uno a la corriente. Simplemente le vamos a asignar nosotros. En este caso, nosotros, en el caso de este ejemplo, asignamos 0,4, 0,6, 0,8, 1. Podrían asignarle lo que ustedes quieran y mientras más puntos elijan, más exacta va a ser la gráfica de la característica natural. Que en definitiva va a ir copiando un poco esta que está acá, ¿no? Y ya van a ver por qué. Entonces le asignamos valores, en este caso 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,4 y este 1,7 y 2,2 en realidad los elige porque después a la hora del arranque nos van a salir cuando hagamos el arranque escalonado. Si no, lo lógico sería que siga 1,6 y 1,8 acá. Dijimos que estos eran valores de la corriente tanto por 1. Simplemente multiplicando estos valores de corriente en tanto por 1 por la corriente nominal obtenemos los valores de corriente ya en amperes del motor, ¿sí? Este motor en particular, porque estos valores los tomamos nosotros en tanto por 1 y después multiplicando por la corriente obtenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a recurrir a la gráfica, ¿sí? Para una corriente en tanto por 1 de 0,4, ¿este motor de cuánto es? De 15 kilowatts, es decir, es de más de 10 kilowatts. O sea que vamos a ir a esta que está acá, ¿sí? Entonces vamos por 0,4 hasta cortar a la gráfica y nos vamos hacia la velocidad, ¿sí? Estaría aproximadamente en 1,8. Vamos a ver cuánto tomaron acá. 1,75, ¿sí? Si se fijan, es aproximadamente lo que nosotros estamos viendo. Evidentemente, cuanto más exacto sea esto, más exacto va a ser la característica que vamos a tener. Entonces, de esta forma completamos. Yendo a la gráfica, vamos completando también los valores de la velocidad en tanto por 1, ¿sí? Fuimos a 0,4, 1,75. Bueno, vamos a 0,6. 0,6 estaría más o menos acá en medio, ¿sí? Así que subimos hasta interceptar a la gráfica y deberíamos estar más o menos en 1,4, ¿sí? En 1,4 deberíamos estar acá. 0,6, 1,4. Bueno, y de esta forma podemos ir completando todo. Evidentemente, cuando estemos para una corriente en tanto por 1 igual a 1, evidentemente la velocidad en tanto por 1 va a ser igual a 1. Así que si nosotros pudiéramos más o menos, no está acá puesto el 1, pero más o menos la mitad entre el 0,8 y el 1,2, tendríamos el 1, y si nos vamos al punto de intersección, llegamos a que la velocidad también es 1. Es decir, para la corriente nominal, tenemos la velocidad nominal para el par nominal. Fíjense, también el par pasa por ahí, ¿no? Es lógico, las tres gráficas se cruzan en ese punto en particular. Cuando todo es igual a 1, porque estamos hablando de velocidades, corrientes y pares en tanto por 1. Bueno, de esta forma entonces nosotros construimos la tabla, ¿sí? Vamos asignándole, no los vamos asignando en realidad, nos vamos yendo a la gráfica para los diferentes valores de corriente en tanto por 1, vamos hallando los diferentes valores de velocidad en tanto por 1 también, y después simplemente multiplicándolos por la velocidad nominal. En este caso, en revoluciones por minuto, se multiplican 1,75 por la velocidad nominal, que era 600 amperes, debería darles el 1050. ¿Sí? Y así para cada uno de los casilleros del cuadro. No sé si alguien lo está haciendo, pero pueden verificar si quieren. Y de esa forma ir completando el cuadro. Y después, yo creo que Gustavo tenía, de último, cuando él vuelva, se lo podemos pedir que nos lo pase, un AutoCAD en donde iba graficando así nuestra gráfica. De hecho, esto debe ser una captura de pantalla de ese AutoCAD. Iba graficando todos los puntos, esto que iba haciendo por acá, de tal forma que se iba construyendo la característica mecánica natural de la máquina, cuando no hay ninguna resistencia conectada. En definitiva, si se fijan, se va a ir copiando esta gráfica de acá. ¿Sí? Esta
¿Están? Ingeniero, ¿son las mismas gráficas esas, digamos, esa que tenemos en pantalla más la del AutoCAD? Son las mismas gráficas. Esta que está acá es la de este motor específicamente. Pero en definitiva se va copiando, si vos te fijas, porque esta al estar en tanto por uno, vos en definitiva lo que estás haciendo, estás haciendo, digamos, si vos entras a 0.4, te vas a esta gráfica y te venís acá, al estar tanto por uno, vos vas a estar calcando prácticamente este gráfico de acá. Después cuando vos le asignes ya los valores propios de la máquina, ya la gráfica va a ser para esta máquina en particular, pero al hacerlo en tanto por uno como está ahí en este caso, en este ejercicio, en este dibujo de acá que está en tanto por uno, la gráfica está prácticamente calcada. No sé si me explico. Sí, sí, ingeniero. ¿Y esa RT que usamos ahí en el ejercicio, es la RAI, esa que depende, que se calcula con el rendimiento, o no? Esa, claro, pero Okay. en este caso es RT, ¿no? Es resistencia total, porque ¿qué pasa? Tenemos la RAI o R interna, que le solemos llamar también. En realidad la R interna, a ver, no se confunda, la R interna, que está graficada acá, que es el 0,5 de todas las pérdidas en el cobre, hablábamos siempre, es la suma de la RAI, porque la RAI generalmente hace referencia a arrozamiento del inducido. Pero además de esa, siempre tenemos los arrozamientos de compensación, de conmutación, escobillas y demás. Entonces todo lo que está dentro del rotor o del inducido lo llamamos Rint o R interna. Y después, en el caso del motor serie, a esa R interna hay que agregarle la R de excitación, que no nos pasaba en el motor shunt. Pero en este caso sí, entonces por eso tenemos la RT. Ok, ¿Sí? entiendo. Esta que está acá. Esta RT, que está en la fórmula, es la suma de la R interna más la R de excitación. O sea, en otro gráfico creo que está acotado, eso lo vamos a ver. Esta sería RT. Yo voy a acotar acá. Esta más esta sería RT. ¿Qué es lo que no está en la característica mecánica natural? ¿Qué resistencia no está conectada? Bueno, toda la adicional, digamos. Porque esta la ponemos nosotros cuando nosotros querramos. Esta no, esta existe siempre. Podemos sacarla nosotros del circuito. Por eso, para la característica mecánica natural es RT, y pues cuando ya es una característica rheostática es RT más RR. En este caso RR es todo esto. Y RT sería la suma de dos. Bueno, sigamos. En definitiva, esto ya está bueno hacerlo. Después ustedes lo pueden hacer si quieren, ya pasando ya a los valores, en vez de poner tanto por uno, para que no sea una copia idéntica a la curva que nos proporciona el fabricante, ya directamente lo graficamos con los valores de corriente y de velocidad, o sea, con estos valores acá abajo y los valores de velocidad en RPM o en revoluciones por minuto, en radianes por segundo, lo que ustedes quieran. Estos los podemos graficar acá. Entonces ahora sí, ya esta gráfica está hecha específicamente para este motor. Ya después cuando ustedes lo hagan, esto yo lo voy a subir igual, pero cuando ustedes lo hagan intenten hacerlo ya con los valores de la máquina. Entonces este sería ya el punto número 1 nuestro, en donde allá vamos lo que nos había pedido, que era la característica mecánica natural de la máquina. Ojo con eso, natural, tengan en cuenta, ¿no? Característica mecánica natural, sin resistencias conectadas. Ahora el punto 2 nos pedía determinar cuáles eran los valores de la resistencia adicionales que nosotros íbamos a tener que conectar en la rama del inducido. En este caso, está más clara, lo repito porque es una sola rama, para reducir la velocidad de los 400 revoluciones por minuto a las 200 revoluciones por minuto. Y construir ambas características, así las vamos a tener que graficar. Entonces, eso ya nos está diciendo a nosotros que vamos a tener que ver la forma de ampliar un poco el cuadrito. Así que, bueno, empecemos a trabajar con las fórmulas que ustedes ya conocen, que estuvimos viendo para los ejercicios anteriores, que no cambian, como por ejemplo la fórmula de la resistencia nominal, que sigue siendo la tensión en bornes sobre la corriente nominal, lo que nos da una resistencia nominal de 2,59. Si no me equivoco, es el mismo motor de antes, así que estos valores ya lo deben tener calculados. El valor del rendimiento,
que es la potencia nominal sobre la potencia que absorbe la máquina de la red. La resistencia interna, que acá está un poco la respuesta a lo que me preguntaban recién, que era 0,5 de todas las pérdidas en el cobre, que bueno, operando un poco teníamos esta fórmula, y era 0,256. La resistencia de excitación, que es la mitad de la resistencia interna, eso no cambia, ¿sí? No sé si la habíamos calculado alguna vez en los ejercicios anteriores, pero bueno, para que lo tengan en cuenta, la resistencia de excitación es aproximadamente igual a la mitad de la resistencia interna de la máquina. De resistencia interna me refiero a la resistencia del inducido, ¿no? Entonces, 0,256 sobre 2, el 0,128. ¿Y cuál va a ser la RT? La suma de las dos, la de excitación más la interna, entonces 0,384. Y ahora volvemos a la ecuación que habíamos dado un poco más arriba, en donde hacíamos la división y despejábamos la velocidad para cuando teníamos una resistencia adicional conectada, esta que habíamos hallado por aquí. O sea, habíamos hallado esta primero, esta después, y después dividimos y operamos. Quieran, después lo hacen ustedes, trabajando un poquito la fórmula, llegan a esta. Y trabajando un poquito más la fórmula todavía, yo lo hice, se lo dejo para que renieguen un poco ustedes si quieren. Trabajando un poquito esta fórmula y despejando RR, llegan a esta fórmula que está acá. No es tan difícil tampoco, pero es cuestión de despejar y agrupar. Obtienen esta fórmula que está acá, ¿sí? Entonces ya tenemos despejado la resistencia adicional. ¿Y qué nos hace falta en esta fórmula para encontrar esa resistencia adicional? Bueno, la velocidad, que es un dato porque nosotros dijimos qué resistencia necesito para llevar la máquina a 400 radianes por segundo, si no me equivoco, no, revoluciones por minuto, ¿sí? Eso es un dato, la velocidad natural de la máquina o nominal es un dato, la resistencia nominal la acabo de calcular y la resistencia total la acabo de calcular. Así que tengo todos los datos necesarios para poder determinar cuál es la resistencia adicional que yo tengo que conectar a la máquina para llevarla, en el primer caso, a 400 revoluciones por minuto y en el segundo caso a 200 revoluciones por minuto. Profe, ¿Sí? ¿Sí? ¿puede ser que ahí para 200 revoluciones por minuto en la fórmula reemplazó mal el valor de la velocidad? Sí, puede ser. Sí, claramente. Sí, claramente tiene que ser 20,93 en vez de 41,8. Hay un pequeño error de... Pónganlo ustedes con el calculador, yo no lo hice con la calculadora. Y háganlo, hagan la división y fíjense exactamente cuando lo paso el ejercicio. Digo lo paso porque esto ya está hecho del año pasado, yo simplemente lo tomé prestado, digamos. Se ha olvidado de reemplazar el valor, seguramente. A eso te referías, ¿no? A este valor de acá. Sí, a eso. Ok. Sí, seguramente es un error de Peter. ¿Qué iba a decir? Bueno, entonces con esta fórmula reemplazamos los valores ya propiamente dicho. Previamente vamos a pasar el 400 a radianes por segundo. Con la fórmula que ustedes conocen, 2 pi por n sobre 60. Y lo mismo en el de acá abajo, en esta velocidad. Y ya obtenemos las dos resistencias que en definitiva eran lo que nos estaba pidiendo el problema. Fíjense, si yo tengo una velocidad de 400 revoluciones por minuto y una de 200, evidentemente para la de 200 revoluciones por minuto necesito una resistencia un poquito más grande, ¿sí? Bueno, del doble, evidentemente, pero a lo que hago referencia es que para yo llevar la velocidad más abajo necesito conectar más resistencia en la rama del inducido. Bueno, en este caso, en la única rama porque un motor serie. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, porque además de la resistencia había que construir la característica. Entonces vamos a crear de vuelta o ampliar, si se quiere, nuestra tablita que teníamos recién
con nuestros valores de corriente. Ahora no hace el 1,7 y 2,2, simplemente llega hasta el 1,4. Nuestros valores de corriente, nuestros valores de velocidad nominal para la corriente especificada, ¿no? Si se fijan, hasta esta fila, ¿sí? Es exactamente igual a la tabla de aberración. 109,9, 87,9, 72,2, 109,9, 87,9, 72,2. Hasta esta fila es igual, nada más que no puso no está puesta la velocidad en revoluciones por minuto. ¿Qué les iba a decir? Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es recurrir a la primera fórmula que vimos para empezar a hallar las diferentes velocidades para la corriente que está expresada acá arriba, ¿sí? Y con la resistencia que tengamos nosotros conectados. Es decir, que ¿qué vamos a tener que hacer? En esta fórmula que tenemos acá, vamos a tener que poner el omega n. O sea, supónganse que queremos hallar esta velocidad, ¿no? En el caso de la primera resistencia, ¿sí? Entonces, tenemos que reemplazar la velocidad nominal, esta que está acá. Tenemos que V es siempre la misma, la corriente de vuelta, no la corriente esta, sino la de 34, ¿sí? Y RT va a ser siempre la misma en la fórmula, de universación en un Excel ustedes, y lo que le vamos a ir agregando es la RR, que para este caso va a ser siempre, si estamos trabajando la de 400 revoluciones por minuto, va a ser esta que está acá. Así que vamos a tener que sumar RT más esta resistencia. Y eso, ustedes quieren lo pueden hacer, nos va a dar nuestro primer valor de velocidad 1. ¿Sí? O sea, omega 1. Omega 1. Ese reemplazo lo voy a tener que hacer en cada uno de los valores de corriente. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para poder hallar, en definitiva, estas curvas que están acá abajo. ¿Cómo sería el próximo paso? Bueno, de vuelta, ahora va a ser la corriente de 51, y la velocidad de 87,9. O sea que la velocidad, ¿sí? Y la corriente. Le acabo de decir, que ahora me olvidé. 51 la corriente y 87,9. Eso lo reemplazo acá y acá. Y todos los valores van a ser idénticos al de recién, ¿no? Entonces voy a obtener la nueva velocidad. Entonces haciendo cada uno de los cálculos, y ustedes lo hacen en Excel, incluso pueden tomar muchas más, bueno, va a ser como 1, 0, 0, 3, porque en el Excel simplemente arrastras las celdas y listo. Entonces van a tener una gráfica mucho más exacta de lo que van a ser las características rheostáticas. ¿Qué hizo acá? Bueno, dibujo la característica para cuando la resistencia adicional era igual a 0 y la característica rheostática de la máquina para la resistencia 1, es decir, para 400 revoluciones por minuto, y para la de 200 revoluciones por minuto, pero para los diferentes valores de corriente, ¿sí? Como ven ustedes, la primera característica está como más arriba y luego... Sí. RR1 y RR2 serían dos paquetes distintos de resistencia. Sí, uno es para llevarlo a 400 revoluciones por minuto y la otra para llevarlo a 200 revoluciones por minuto. Ok. ¿Sí? Fíjense. 41,68 y 21,2. 41,86 y 20,93. Si se fijan ustedes, estas son las velocidades para cuando nosotros tenemos los valores de I igual a 1. Varía un poco porque hemos recurrido a la gráfica y puede hacer variar unos decimales, pero fíjense los valores que tenemos nosotros de velocidad 1 y velocidad 2. Esta es para la gráfica de cuando llevamos la velocidad 400,
y cuando llevamos la velocidad a 200. Nada más que está expresado en radianes por segundo. Fíjense. Para 400, 41,86. Para 200, 20,93. Pero trabajando en condiciones nominales. Si yo voy variando la corriente, evidentemente va variando la curva. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O está un poquito enredado? En definitiva, lo que tienen que hacer en este ejercicio es muy receta de cocina, pero es importante que lo entiendan lo que están haciendo, que no es más que en el punto número 1 encontrar esta característica mecánica natural del motor de corriente continua en serie, o sea, cuando digo natural, con resistencia igual a cero, y para ello recurrimos a la gráfica que nos da el fabricante, a las curvas que nos da el fabricante, porque por una cuestión de funcionamiento del motor de corriente continua, tenemos que recurrir a curvas por el tema de la saturación de los núcleos al estar recorrido por corrientes muy elevadas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Después el ejercicio me dice, bueno, calcúlame qué resistencia tengo que colocar para que cuando, o sea, si yo en la velocidad nominal tengo 600, bueno, para llevarlo a 400 y a 200. ¿Sí? Entonces, bueno, el ejercicio me calcula para esas velocidades las dos resistencias y además me dice cómo va a ser esa característica reostática para corrientes mayores o menores a la nominal. ¿Sí? Entonces me da toda la gráfica de cómo se comporta el motor para corrientes inferiores o superiores a la nominal. ¿Sí? Fíjense ustedes que el motor de corriente continua enseguida empieza a elevarse de forma abrupta el número de vueltas de la máquina cuando le empiezo a disminuir el par solicitado en el eje. Y encima, si le disminuyo la corriente en el eje, le estoy disminuyendo la corriente de excitación, lo que lo tiende a embalar la máquina, ¿no? Eso es uno de los temas de los motores de corriente continua. Es muy bueno que lo podamos ir a hacer alguna vez al laboratorio. Pero bueno. ¿Está claro? Bueno, supongo. ¿Qué faltaría? Ahora faltaría, lo que nos pide el ejercicio es hallar un reóstato de arranque con 4 escalones, suponiendo una corriente máxima de arranque de 2,2 veces la corriente nominal. Acá vamos a la parte gráfica del ejercicio, porque hasta recién era todo analítico, lo único que hacíamos gráfico era dibujar las características, pero ahora en sí ya el método es gráfico para calcular las resistencias de arranque. ¿Cómo es el método? En realidad esto se lo explico para que lo conozcan, para que lo tengan en cuenta. Básicamente el método, nosotros lo que fijamos es la corriente máxima de arranque, y la corriente mínima es con la que nosotros, no la mínima, digamos, es la de conmutación, en la que yo hago el puente, en la que yo empiezo a puentear. Vamos eligiendo nosotros de tal forma de que el método converja con la cantidad de escalones y que el método propiamente dicho converja, que yo le voy a decir cómo converge. Nosotros tendríamos que jugar con esa resistencia de conmutación hasta que me dé, en realidad más que resistencia, con la corriente de conmutación, ¿sí? O sea, si la máxima es 2,2, la de conmutación podría ser que 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, bueno, ese valor yo tendría que ir jugando gráficamente hasta obtener que el método me converge con la cantidad de escalones y con, bueno, que me dé propiamente dicho el método, que ya van a ver ahora cuándo da. Eso no lo vamos a hacer, nosotros simplemente vamos a adaptar directamente 1,7, que 1,7 sería el valor en el que no va a dar, pero bueno, yo les aclaro que es en realidad el valor que nosotros tenemos que jugar, es decir, tenemos que ir viendo cuál es el valor que me hace dar el método. ¿Qué es lo que saca? Bueno, haya las resistencias propias, es decir, la tensión en bornes menos la corriente máxima de arranque, esta de 2,2 veces la nominal, que sería 220 sobre 2 por 2,85. O sea, 2,2 por 85. Me confundió ahí el punto. 220 dividido 2, por 85 es lo que da 1,18. ¿Sí? Y la de abajo sería la resistencia de conmutación, o sea, la resistencia que tendríamos nosotros conectado para que dé 1,7 la
corriente nominal. Es decir, que sería 220 sobre 1,7 por 85. Entonces damos estos dos valores de resistencias. Ahora simplemente lo que hacemos es hacer tanto por 1, por lo que la divido por la resistencia nominal. Acá también hay un pequeño errorcito, si tanto por 1 no es ohm. Estamos dividiendo ohm sobre ohm, acá es tanto por 1. ¿Sí? Tenganlo en cuenta cuando lo hacen el ejercicio porque forma parte de la carpeta. Este es el número 12. Bueno, hacemos las resistencias en tanto por 1. Y acá tenemos un pequeño gráfico de el que teníamos más arriba, solo que está acotadas las diferentes resistencias. Acá está acotada la resistencia total que preguntaban recién. La resistencia total y está acotada como los puntos medios de la resistencia. Está acotada como R1,2 porque está entre el medio de la 1 y la 2, la 1 y la 3 y la 1 y la 4. Esta nomenclatura la utiliza para después hacer las diferencias y que le dé exactamente. Está bueno. ¿Cómo es el método? Les explico para que lo conozcan. Está en el libro, en el SEAC, si quieren después se lo subo. Básicamente la construcción es la siguiente. Nosotros esta característica, esta sería nuestra característica natural de la máquina, ¿sí? La que hacemos al principio, es un tipo de resistencia conectada. Esta sería la R0. Tenemos estas dos verticales acá perpendiculares al eje de las abscisas. Está graficado mi punto máximo de corriente de arranque máximo, 2,2 veces corriente nominal. Y está graficado el 1,7 veces la corriente nominal. Así que yo obtengo con esta característica más estas dos verticales, dos puntos. Este punto que está acá a la izquierda y este punto que está acá a la derecha. Hubiera estado bueno ponerle nombre. No importa. Eso es lo que vamos a tener que ir haciendo nosotros si queremos hallar el valor de nuestras resistencias. Bien, estos puntos ahora yo los voy a trasladar mediante estas rectas horizontales para el lado de la izquierda, digamos, para el segundo cuadrante, y ya vamos a ver hasta que intercepte esta vertical que está acá. ¿Qué es esa vertical que está acá? Bueno, está graficado en escala. Fíjense ustedes en este que estamos graficando resistencias. Está graficado en escala el valor de la resistencia total, es decir, la suma de la excitación más la resistencia interna de la máquina. ¿Sí? Eso está graficado acá. Acá está acotado, nada más que estoy levantando la vertical. ¿Sí? En tanto por uno y El valor. Sí, claro, en tanto por uno. Entonces levanto esta vertical acá, ¿sí? Y en donde se cruzan con estas dos horizontales que las traigo desde el otro cuadrante, voy a obtener dos puntos. Este punto de acá arriba y este punto de acá abajo. Profe, disculpe, Sí. este valor de resistencia, digamos, en tanto por uno, ¿qué escala de unidad usaríamos ahí? Nada. Vos estás dividiendo ohm sobre ohm. Elijo la escala de unidad. Ah, la escala, y bueno, sí, respetar la escala en el gráfico. Mientras sea para toda la misma, ya está bien. Y claro, porque vos estás graficando todo en tanto por uno. O sea, vos estás graficando la corriente en tanto por uno, la velocidad en tanto por uno, entonces la resistencia, si la vas a graficar en tanto por uno, respeta la escala que hayas usado para el resto. ¿Sí? ¿Se Porque puede todo ver ahí qué está- valor tiene? O sea, ¿Cómo? ¿qué valor tiene ese primer valor? Y es el que calculamos acá. Por ejemplo, es el valor que calculamos acá si ya está en tanto por uno. RT 0,15. Es decir, acá tenés 0,2. Claro, si acá tenés 0,2, acá tenés 0,15 y 0,15. está. Por eso está esto perfecto. lo debe haber hecho. Después se lo pedimos a Gustavo si quieren, que Gustavo esperemos que ya vuelva pronto, posiblemente. Capaz que después de la primera etapa, pero él lo tiene hecho en el AutoCAD esto, y lo tiene bien hecho, así que se lo podemos pedir, o ver como que nos lo pase. Así verifican ustedes estas distancias, pero si se fijan, si acá tenemos, Sí. es bastante lógico que sea 0,15. 0,15. Está bien, está ¿Sí? perfecto. Ese es el- Bien. ¿Qué les
iba a decir, bueno, si está claro eso, lo mismo vamos a hacer ahora, vamos a dibujar dos puntos más. El que nos da la resistencia máxima, el 0,455, y la resistencia de conmutación que nos da el 0,587. Fíjense, no está acotado, pero si lo pudiéramos, si yo de alguna forma haría una especie de espejo acá y tengo el 0,587, lo llevo, sería este punto de acá, y el 0,455 sería este punto de acá, ¿sí? Entonces ya obtendría 4 puntos más allá de estos dos que hay allá. Este punto, este punto, este punto y este punto. Ahora lo que voy a hacer es trazar estas dos rectas, uniendo esos puntos, este punto con este punto. Perdón que lo diga así. De última ya abro el SEA y le comparto, tiene las letras también para que lo vean. Porque sería bueno decir desde el punto A al punto B y así. Lo que voy a... Y la otra recta que vamos a formar va a estar dada desde este punto de acá a este punto de acá. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Lo que sigue es todo el deco. Vamos a levantar por el punto de esta recta que está en color verde, una vertical hasta interceptar la recta que está en color marroncito, ¿sí? Cuando lleguemos ahí, nos desplazamos horizontalmente hasta cortar la recta que está en color verde. Nuevamente nos vamos a desplazar hacia arriba de forma vertical, digamos a 90 grados, hasta cortar la recta marrón, y así sucesivamente hasta llegar al último punto en el cual les decía que el método converge. ¿Cuánto converge el método? Cuando tracemos la última horizontal y pase exactamente por el punto este que habíamos hallado nosotros al principio. Ahí podríamos decir que el método converge, concluye, digamos, y ese punto va a estar dado en definitiva por hacia dónde desplace yo este eje de acá. Pero bueno, eso téngalo ahí. O sea, lo importante es conocer que el método dio, que el método termina cuando la última horizontal da, porque puede que no dé, puede que la recta termine acá arriba, entonces la horizontal va a terminar acá arriba o acá abajo, ¿sí? Y en definitiva, ¿qué voy a tener? Bajando estas verticales, voy a medir las diferentes resistencias, tal como lo hacía en el método gráfico del motor shunt, y haciendo la diferencia voy a obtener, si yo reto esta de acá con esta, voy a obtener R1, cuando reste esta con esta R2, R3 y R4, ¿sí? Que es en definitiva lo que está haciendo acá. R max menos R1, 2, ¿sí? Obtengo R1, que están los diferentes valores, ¿sí? Eso después ustedes lo verifican porque hay que medir, ¿sí? Para obtener los valores hay que tomar las mediciones y pasarlos al ejercicio y hacer las diferencias. En definitiva, el método, la resistencia, nos la termina dando el método por la medición de los valores que tenemos en el segundo cuadrante. Les voy a compartir, porque no me gusta hacer referencia. Ahí terminaría el método, ¿sí? Voy a compartir, si me dan un segundito. Yo creo que tengo acá el capítulo del SEA que escaneado. Un segundito. ¿También? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? No creo que se haya entendido mucho, pero al menos conozcan cómo se hace en el caso de un motor corriente continua serie para escalonamiento. O el valor de la resistencia de escalonamiento. En un segundito. Qué silencio. ¿Se ve ahí? Todavía no. A ver, se está agarrando. Bueno, dame un ratito. Debería aparecer. Ya sé, pero... ¿Se vio? Ah, soy yo. Ah, no, ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí está el método. Algo que me... Fíjense lo que yo decía de la construcción del método. Acá está la corriente 1, que sería la corriente máxima, la corriente 2 de conmutación. Acá tenemos los puntos. Parece que es F, bueno, en el vicio porque no veo, me parece que es F y E, este punto que está acá, que son los que hallamos. Entonces las rectas que vamos a hallar van a ser la AE y la GF, ¿sí? Y acá fíjense cómo va haciendo el escalonamiento, va yendo de A a B de forma vertical,
después de B a C de forma horizontal, de C a D vertical y de D a E el método converge, digamos, pasa exactamente por ese punto. En este caso simplemente son dos escalonamientos. ¿Sí? Acá tenemos dos resistencias, o sea, son dos escalonamientos nada más, y como les decía, hay algo que le quería decir que me olvidé recién, que si ustedes se fijan, estos escalonamientos que estamos haciendo acá, son ni más ni menos que características reostáticas que están recortadas, porque nosotros la única parte que utilizamos esta característica son esta parte entre I1 y 2, es decir, el motor arranca con esta corriente, la corriente se va reduciendo, cuando llegamos a este valor de I2 o de conmutación, puenteamos un paquete de resistencia o una parte de la resistencia y volvemos a esta corriente de acá. O sea, es una característica mecánica de la cual usamos solamente esta parte. ¿Sí? Nos vamos a esta parte y acá tenemos otra característica mecánica reostática porque tenemos una resistencia adicional conectada de la cual usamos solamente una parte. Y ya el último, cuando puenteamos de vuelta, en este caso son dos escalones, tenganlo en cuenta, ya nos vamos a trabajar sobre la característica natural de la máquina y la máquina se acelera hasta llegar al punto en donde haya un equilibrio entre el par nominal y o sea, la corriente nominal con la velocidad nominal y el par, ¿no? Todo con todo sería en valores por unidad, estaremos en 1, ¿sí? Acá está el ejercicio incluso que le estaba mostrando recién, solamente que acá creo que está con 3 escalones, hay que verlo bien. ¿Sí? Fíjense las características naturales y las características reostáticas para resistencias conectadas en la máquina. Pero después si quieres se lo subo. Incluso acá está hecho. ¿Sí? A ver si se llega a ver. Acá está R1, R12, R22 y bueno, no se llega a ver porque está escaneado. Después si quieren, si les sirve, se lo subo. Si no, no. Si se los complica más, no. Capaz que está bueno tenerlo para después volver a leer el método gráfico. Sí, todo suma. Incluso creo que el método gráfico está explicado por acá arriba. Le subo toda la explicación del método y el ejercicio en sí. Así ustedes lo pueden leer. No hay problema. Bueno, ¿está claro? Después le pegan una leidita. A ver, de vuelta, les digo, digamos, es un ejercicio que es complicado, o sea, complicado de resolver porque es un método gráfico. Todo método gráfico hoy en día se recurre de última a un AutoCAD o algo de eso en donde uno pueda hacerlo exacto. Con el AutoCAD puedes ir y hacerlo exacto con los valores clavados, digamos. De todas formas, en mi época de profesor de trabajos prácticos, lo he tomado en el pizarrón incluso, cuando tomé final. Me odiaron un poco, pero en general lo hicieron, así que no es imposible. Gente, ¿alguien tiene hecho el ejercicio 11? Alguien que no sea los dos que pasan siempre. Yo lo hice, pero todavía no lo probé. No sé si funciona. Yo lo hice, también, pero bueno, tengo ahí un par de dudas con la consigna. Bueno, a ver, Karen, así que me parece que Franco ya pasó varias veces, Emiliano también. Así que si quieres compartirlo vos, a ver, te pongo como anfitrión. Bueno, Vamos a leer un poco la... Espérate que no te encuentro. Acá. Ahí está. Compartilo y explicamos un poco la consigna. Y a ver cómo te funciona. ahí se está viendo. Se ve el escritorio por ahora. Ahí está. Bueno, esto se trataba, para el que no se acuerda, no me acuerdo de memoria, pero eran 3 motores, digamos, que tenían
No sé si alguien tiene el enunciado y lo quiere leer, pero si no eran 3 motores Acá que deberían... ¿Lo tenés ahí? Así lo tenés mejor. ¿Se ve el enunciado o...? Ahí está. Dale. Sí, se ve. Bueno, yo lo que entendí, bueno, lo que pedía era, bueno, 3 motores que arrancaban, funcionaban por separado, cada uno con su contactor y su protección. Y bueno, acá es donde tengo la duda yo en cuanto a la secuencia de los motores. Arranca el motor 3, pasado 10 segundos arranca el 2, y lo que yo hice es arranca el 2 pero se detiene el 1. No sabía si tenía que seguir funcionando, el 3. Tenía que seguir funcionando el 3 y funcionaban los dos en conjunto, o se detenía uno y funcionaba el otro. Yo lo hice para No, que se detenga el 3 y arranque el 2. Ajá. Bueno, entiendo que no, entiendo que tiene que seguir funcionando, digamos, es como que arranca el 3, a los 10 segundos arranca el 2 y a los 10 segundos me permite arrancar el 1. No quiere decir que arranque, o sea, me permite a mí mediante un Claro. pulsador o lo que sea, arrancar el 1. Bueno, después son todas señalizaciones y después lo interesante es que si nosotros ponemos en funcionamiento el 1 va a tener como una inversión de sentido de giro de tal forma que se desplace una carga desde la posición 1 hacia la posición 2 y lo que nos va a determinar cuánto está funcionando van a ser unos finales de carrera de cada lado, ¿no? Eso entiendo yo que es el ejercicio. Pero bueno, mostrarnos qué es lo que hiciste vos y después de último otro que nos muestres. Bueno, partiendo de que yo consideré que, bueno, al arrancar el motor 2 se detiene el 3 y al arrancar el 1 se detiene el 2, eso después lo tendré que cambiar. Bueno, lo primero que hice fue el circuito de potencia, que son 3 arranques directos y uno de ellos tiene una inversión de giro, que sería el motor 1, motor 3, motor 2, motor 1. Cada uno con su respectivo contactor. En el caso de inversión de giro tiene 2 y con la protección contra circuito y sobrecarga. Y después lo que es la parte de mando, que ahí lo voy a simular, así se va viendo cómo funciona. Bueno, el enunciado pedía que mediante un pulsador arrancaba el motor 3, funcionaba durante 10 segundos, o sea, al cabo de 10 segundos encendía el motor 2. En este caso, bueno, se va a detener el motor 3 y va a iniciar el motor 2. Bueno, mediante el comando, en este caso es básicamente el comando de un circuito de un arranque directo, donde mediante un pulsador y asociando a un normal al abierto del KM3, se cierra y funciona el motor 3. Y eso a su vez me va a alimentar el primer temporizador que vimos que funcionaba. Cuenta hasta 5, tengo un temporizador a la conexión, pasados los 5 segundos, me activa lo que sería la bobina del contactor 2 y enciende el motor 2. Hace exactamente el mismo proceso, nada más que acá utilicé un contactor auxiliar para vincular, porque en el caso del tercer motor no tiene que arrancar directamente, sino que tenía que habilitarme a mí para con un pulsador arrancar el motor 3. En este caso sería este pulsador. Si yo lo presiono, arranca el motor 3. El motor 3 iba a llevar una carga de una posición 1 hasta una posición 2, donde se iba a tener a través de un final de carrera. Al cabo de 5 segundos, creo que eran, debería volver de forma automática a la posición 1 nuevamente. Bueno, acá presiono el final de carrera, me activo un temporizador. Ese temporizador cuenta hasta 5 y me va a activar, digamos, el retorno del motor, digamos, la inversión de giro del motor 1. A su vez, bueno, yo acá puse, que ahora debería accionarse, utilicé un generador de pulso, que acá tengo un problema que quiero porque cuando vuelve el motor, el piloto luminoso tiene que ser intermitente. En este caso, cuando yo modifico el tiempo, deja de ser intermitente, así que lo dejé en 1 y es bastante lento.
Hay Pero un bueno, piloto Karen, ahí intermitente hay por un, defecto. hay un, eso, hay uno que es intermitente, está uno al lado de otro ahí arriba. Que lo tenés aparte, alimentado digamos, le podés constantemente y es modificar el intermitente. tiempo que dura en on y en off, pero cuando toco el tiempo, no sé si es porque está muy pesado el programa o qué, pero no deja de... Y bueno, llegado a la posición 1, actúa el final de carrera, se detiene todo el proceso y me queda habilitado para seguir trabajando con el motor 1. Y yo puedo presionar nuevamente y se va a iniciar todo el proceso. A su vez tengo el pulsador de parada, que me detiene todo. Y acá tengo, una de las condiciones era que ante cualquier falla de cualquiera de los tres motores se debería detener todo el sistema. Por eso tengo los tres contactos auxiliares en serie. Así cualquiera sea la falla, lo podemos ver, me deshabilita todo el circuito. Y a su vez me va a indicar con un piloto luminoso cuál es el motor que está fallando. Ahí. Bueno, tendría que corregir el tema de que no se detengan los motores y funcionen los tres en conjunto. Perdón, estaba en silencio, no me iban a escuchar nunca. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ahí sí. Ahora sí. Les decía, hablé un buen rato silenciado, así que les decía que hay que intentar que los temporizadores no queden en funcionamiento. ¿Eso vos lo tuviste en cuenta? No, Sí, ¿no? eso es algo Me parece que sí. que lo estuve pensando, al igual que también quería agregar un contacto, o sea, un enclavamiento entre el motor 1 y el 3, para que no trabajen en conjunto, pero bueno, eso no es parte sí, de la consigna, decir pero que sale, ¿cuál es? para que no, una vez que esté funcionando el 3 y yo pulso el 1, digo, una vez que está Arranque. funcionando el 1, que tiene que ir y volver, no me deje accionar el primer motor. Me faltaba Bueno, pero eso es muy eso simple. y... Sí, lo Mal estaba cerrado. revisando recién y me faltó tenerlo en cuenta, pero bueno, ahora como los motores no tienen que funcionar en conjunto. Al menos eso interpreté yo. No sé si alguien lo hizo así o lo hizo que no frenen en los motores. Marco, no sé si lo hiciste vos. Sí, no, yo le hice que no frenara, yo entendí que un pulso, tocaba un pulsador, empezaba a andar el motor 3, contaba un cierto tiempo, arrancaba el motor 2 y después de otro cierto tiempo me habilitaba para que funcione el motor 1, pero siempre funcionando el motor 2 y 3. Sí, de todas Como que todo el tiempo, formas. como si fuera un proceso, digamos. Claro. No, Eso digo, de entendí todas yo, formas es muy Yo lo tomé simple como el hacer motor, que no. yo lo interpreté así porque como el motor 1 tiene que ir y volver, digo, por ahí si una carga, que te esté llegando carga y que el otro todavía esté volviendo, digo, por ahí conviene que se inicie todo el proceso, pero no... Digamos, no No, de estoy todas seguro. formas. A ver, de todas formas, ¿qué deberías sacarle vos para que no se te salga el motor 1, por ejemplo, cuando ingrese el 2? No, lo había hecho así en un principio, le tengo que, digamos, los enclavamientos que hice, Claro, simplemente le sacas los los enclavamientos enclavamientos. eso que hice para que, es más, Eso, lo creo que normal este cerrado contactor eso además, saco esos enclavamientos y arrancaría, No digamos, sé si está de estaría más ese funcionando. contacto, habría que ver. Sí, hay que ver, no sé si está de más, habría que ver. Ahora vamos a compartir otros. Para mí no está de más. Y simplemente las dos cosas, digamos, que querías hacer no serían difíciles. O sea, sacar el enclavamiento es simplemente sacar los contactos estos en serie que tenés acá. Y nada más, ya con eso no se te van a frenar, me parece. Y después en lo otro que vos querías hacer como algo tuyo, digamos, de enclavarlo, no es más que poner en sí otro contacto, digamos, o sea, no es complicado. Sí, Muchas pero gracias. eso igual eran ideas
digamos, teniendo todavía en duda si tenía que se funcionar en conjunto o no. El enclavamiento entre el 1 y el 3 no sería necesario tampoco en este caso. Claro. Está bueno que prueben y prueben alternativas. Está genial. No sé, Marcos, ¿querés compartir el tuyo? Así vemos uno más y ya lo vamos. Gracias, Karen. No. Bueno, Para que me encuentre Marcos. Acá estás. Ahí está. Sí, yo también, ingeniero, lo tomé como que quedan los dos andando. ¿se ve ahí? ¿No? Sí, se ve. Bien. Bueno, a ver, lo voy a ejecutar y voy a ir explicando más o menos lo que hice. Bueno, acá tengo mi motor 3, motor 2 y el motor 1. El primero que arranca va a ser este, después de un cierto tiempo este, y me van a habilitar para que arranque este. Bueno, pulsador le puse 5 segundos ahora, porque de hecho creo que este se hace más lento, inclusive con el zoom. Bueno, ahí está funcionando. Este temporizador me va a hacer arrancar el segundo contactor. Final de carrera. Ahí bueno, empieza a funcionar el segundo. Después de cierto tiempo me va a habilitar este pulsador, que ahora no hace nada, digamos, si lo toco a este pulsador hasta que no me lo habilite. Y yo lo que tomé es que el motor está en la posición 1, así que está accionando un final de carrera que me marca esa posición. ¿Sí? Cuando yo arranque este motor 3, este motor 1, perdón, me va a salir de este final de carrera, se va a desactivar, digamos. Que va a ser ahora, digamos. Empieza a funcionar el motor y pasa de la posición 1 a la posición 2. O sea, cuando arranca, me deshabilita este final de carrera que era el que me marcaba la posición 1, hasta que se me active el final de carrera de la posición 2. Y dicho final de carrera me va a detener el motor y va a empezar a contar los 5 segundos, creo que eran, y me va a habilitar solo después de esos 5 segundos el motor en la otra dirección, digamos, hasta volver a la posición 1. Y se va a apagar este indicador y se va a prender el intermitente. ¿Sí? Ahí llegó a la posición 2, cuenta cierto tiempo y se va a activar el motor con la dirección cambiada. O sea, ahí estaría detenido. Ahí se vuelve, sale de la posición 2 del final de carrera y se vuelve en la otra dirección hasta que llega a la posición 1, que me la marca el final de carrera 1. Y ahí se detiene y se vuelve a habilitar para yo nuevamente pulsar y se active. Está buenísimo. Ahí si tuviera presente el ingeniero Berrunuevo, nos estaría retando porque fíjate que los temporizadores quedan energizados. Hay que buscar forma de desenergizar. Sí, a eso una vez que funcionó el temporizador, bien, hay que sacarlos de servicio para que, porque no están hechos, digamos, para quedar así funcionando el vicio, digamos. energizo de esa manera. Bien. Eso para tener en Sí, cuenta. porque aparte ya tienen el enclavamiento hecho. Ya está. Sí. Ya cumplió su función, digamos. Exactamente. Sí. Bueno, Y en el algo caso que me pasó que todavía no lo voy a ver por qué, pero cuando yo acciono alguna de las protecciones, que yo le puse acá en serie estos contactos auxiliares de las protecciones para que me deshabiliten todo, y también que a su vez me prenda el alarma, no sé por qué no se me accionan. No sé si será el tipo de contacto. Hay unos que son contacto final que estoy térmicos. usando.
No, en donde están los pulsadores, al último creo que salen unos térmicos, me parece. Donde están los pulsadores, al último salen unos que eran térmicos. Y con eso salen la... ¿Esto? Sí, es. Ah, bueno. Está bien. Voy a probar entonces con esto. Sí, con eso son. Porque no... Sí, eso, sí, vos sabés que sí. Sí. Ok, acá. Bueno, gracias. Buenísimo. Y para Karel, te decíamos hace un ratito con Franco que hay está el indicador luminoso intermitente, ya viene uno que es intermitente, que no tenés que ponerle generador de pulsos ni nada por el estilo. Y está, bueno, no recuerdo bien a dónde está. Señalización está... los indicadores. Con las bobinas. Sí, más a la derecha, me parece. Sí, hay con la bobina, hay. Bien. Acá están, acá. Ese es un piloto intermitente. Sí, ahí ya. Usas ese directamente. No necesito el pulsador, el generador de pulso. Claro. Generador de Tal pulso. cual. Bueno, muy bueno. Gracias a los dos. Les recomiendo al resto que espero que los estén haciendo y que practiquen porque de cajón un ejercicio de comando van en el parcial. Yo tengo una consulta. Sí, Ahí en vez de poner contacto normal abierto y normal cerrado, se puede poner los que dice com. No sé si es lo mismo o es preferible usar dos contactos. ¿cuál? Perdón, no entendí. Hay unos que son los que hay, por ejemplo, con los térmicos, hay unos que son los térmicos com al último. A ver, ¿querés compartirme? Bueno, ¿Lo has hecho? sí. Esta es como... Ahí está, como complicado. Fíjate, compartirlo y vamos. Yo usé Entiendo. eso. Aquí sí Y, pasa. y cuando hay alguna falla, Sí. actúa. Perfecto. Ahí se ve. Perfecto, por eso está buenísimo. Sí. Estos así. Por ejemplo, cuando vos le das, Sí, entiendo. Son doble, tienen un normal cerrado y un normal abierto, digamos, propio de la... Sí, está perfecto. entonces vos le das la falla y sale directamente. Claro, directamente, no usas dos. Sí, eso es... vamos a Ya, decir. pero lo usé en varios, por ejemplo, los En finales el otro- que era... No hay problema. Está bueno eso. Sí. Está bueno el circuito también. Eso es lo bueno que tiene, que no lo teníamos, que un poco la pandemia nos obligó, tanto a Gustavo como a mí, a recurrir a este programa. Antes lo hacíamos todo esto en el pizarrón y hemos notado que hay mucha diferencia. No sé si Marcos quizás lo haya hecho una vez cuando lo hacíamos en el pizarrón y realmente hay mucha diferencia. Veo que se entusiasman mucho más ustedes y aprenden mucho más, les genera otro entusiasmo, digamos, que hace todo ejercicio directamente en el pizarrón. Así que está bueno, es algo positivo que trajo. Chicos, no sé si tienen alguna duda. Ingeniero, ¿hay forma de pasar el parcial práctico? Porque hablamos ahí con los chicos, hicimos una encuesta y, o sea, de la encuesta salió que ganó patearla, digamos, después de julio. ¿Se puede? Por el tema de parcial estamos medio... Bueno, en principio tienen que estar todos de acuerdo. Después lo charlamos, tenemos tiempo, digamos, si todos están de acuerdo, yo lo voy a consultar a Gustavo. En realidad, quien se va a encargar seguramente y está encargado del práctico es él. Pero le consulto, pero en principio pónganse, necesito que estén los 30 y pico, 32, 33, no me acuerdo bien cuántos son, de acuerdo. ¿Sí? Bueno, Y yo le voy a mandar un mensaje a Gustavo y le voy a decir que está la intención de reprogramar el parcial práctico para después de las vacaciones. Considero que a lo mejor hasta a él me creo, no sé, después lo vamos a ver, pero a lo mejor a él le gusta la idea porque a lo mejor ya está él, digamos, y le gusta la idea de tomarlo él directamente el parcial, pero ya se lo consulto. bueno, de voy última, adelantando lo hablamos en el grupo,
ponemos ahí en el grupo general, Bueno, sí, también puede ser. así lo lee el profe. Claro, le mandan un Ok. premio, y yo también se lo voy adelantando como para que él sepa. Calculo que no va a haber drama, pero creo que corresponde que al menos él tome la decisión, ¿sí? Sí, Pueda por después supuesto. o no estar él, ojalá que pueda él, pero vamos viendo. Bueno, mientras esperamos Sí, sí, lo su vamos. confirmación, Sí, nos comprometemos a elegir entre todos y avisar si es que se puede, Sí. eso lo deciden ustedes. sí. Porfa, lo que necesito es que todos sepan al menos que está la intención de cambiar el parcial y que no haya problemas, digamos, entre ustedes. Pero ya le voy avisando a Gustavo sin problema. Y después ustedes ponen, no pasa nada. Voy tramitando, digamos. Bueno, chicos, nos vemos el lunes Ok. entonces. Buenas noches. Buenas noches, gracias.